Vamos a empezar con lo que la Biblia registra como el llamamiento de Mateo. El llamamiento de Mateo, uno de los 12. Sabemos que esta es una historia muy hermosa. Podemos sacarle mucho a esta enseñanza. Mateo 9:9, el llamamiento de Mateo, y dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo quisiera que mi hermano René haga la oración para empezar. Amén. Padre, en esta hora te damos toda la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador. Padre, en esta hora nos ponemos y nos depositamos en tus manos para que tú hagas, Padre, conforme a tu propósito con tu pueblo, Señor, con las personas, con los amigos que están pasando diferentes necesidades, diferentes inquietudes, diferentes preguntas, Padre amado, que sea de mucho beneficio esta enseñanza para ellos, Padre, tanto para ellos como para nosotros mismos, Padre Santo. En esta hora, Padre, bendecimos tu nombre y, Padre, le damos libertad a tu Espíritu Santo, Padre amado, para que nos recuerde todas aquellas cosas, Padre amado, que nosotros ya hemos aprendido, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. Vamos a empezar con esta linda lección. Dice aquí, hoy vamos a empezar el llamamiento de Mateo. Mateo fue uno de los 12 discípulos, luego apóstoles, que Jesús llamó durante su llamado, durante su ministerio, en la tierra. Dice, Marcos nos enseña que Mateo era un judío llamado Leví. Leví, hijo de Alfeo. Él era un hombre galileo, ¿verdad? Que trabajaba como cobrador o colectador de impuestos públicos. Si podemos buscar en Mateo 10:3, Mateo 10:3, aquí lo conecta, Leví y Mateo. Dice Mateo 10:3, dice Felipe, Bartolomé, aquí está nombrando todos los discípulos. Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Entonces aquí podemos entender que es el mismo Mateo que Jesús llamó a ser discípulo, uno de los 12, es el mismo, colectador de impuestos. A él, hermanos, ¿por qué fue tan especial este llamado? Ahorita vamos a estar entendiendo, ¿verdad? Que verdaderamente, ¿cómo veía la gente a Mateo, que era colectador de impuestos? Él estaba trabajando bajo el Imperio Romano. Él estaba prácticamente trabajando por el que era Herodes. Él colectaba los impuestos a la gente. Algunos dicen que él quizás cobraba los impuestos a los mercadeos y a los que hacían ¿cómo se le puede decir? Cuando los que intercambiaban los bienes, él cobraba impuestos a ellos, a los que tenían ese trabajo. Y otros dicen que simplemente era uno de los que cobraba los impuestos públicos, ¿verdad? Entonces él ¿cómo era visto este Mateo delante de los judíos? Los judíos lo veían con desprecio, ya que ellos decían que los cobradores de impuestos judíos eran colaboradores del Imperio Romano. En este tiempo ya entendemos, amados hermanos, que el Imperio Romano gobernaba sobre los judíos. Ellos oprimían a los judíos, ellos gobernaban los judíos pagaban los impuestos al Imperio Romano.
Y por eso es que ellos decían que este era colaborador de los romanos, lo tenían como despreciado, lo hacían a un lado. No lo querían. ¿Por qué también no lo querían? Porque algunos de los cobradores de impuestos aumentaban el costo de los impuestos. O sea, ellos le cobraban, pero aparte le cobraban un poco más y esa era ya su ganancia de ellos. O sea, les hacía, como nosotros decimos, les estafaban, les quitaban un poco más por ganarse dinero deshonestamente. Ellos también, ellos también tenían el derecho de que si alguien debía dinero, los cobradores de impuestos podían ir a la casa de la gente, revisar lo que había en la casa y tomar lo que ellos quisieran para suplir la deuda. También aparte de eso, algunos de los cobradores de impuestos eran bien malos, hermanos, que dice que ellos hasta le pegaban a los ancianos porque su hijo quizás le debía al imperio. Le pegaban a los ancianos para preguntarle dónde se había huido su hijo si es que no encontraban al hijo. O sea, para que le cobraban el impuesto. Entonces, estos cobradores de impuestos eran bien malos. Algunos de ellos hacían cosas muy malas. Y ahora, pero no sabemos si Mateo quizás había hecho tales cosas. Quizás sí les quitaba un poco más dinero a la gente. Quizás hacía tales cosas. O quizás hacía las cosas extremas que acabamos de hablar. Pero ahí, hasta ahí solamente sabemos que él era cobrador de impuestos y en este momento la gente ya no lo veía como parte del pueblo, sino que lo rechazaban a él por las prácticas de los otros cobradores de impuestos. A él también lo rechazaban. Él ya tenía como una mancha, como para que la gente ya no lo quisiera, porque como dije, lo veían como uno de los colaboradores del Imperio Romano. Entonces, Mateo ya tenía encima una mancha. Pero aquí empezamos, ¿no? Empezamos con donde Jesús, si miramos en Marcos, recuerde que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. En otras palabras, la palabra sinóptico significa que se ven de un mismo punto de vista. En otras palabras, ellos recalcan muchas de las historias iguales. Tienen varias historias que ellos recalcan, cada uno quizás un poquito diferente, pero los tres tienen la misma historia, quizás en uno de los capítulos de ellos. Y Marcos, en el capítulo 2, versículo 13, empieza con que Jesús venía ya después de haber sanado el paralítico que se enseñó la semana pasada. Venía de allá y él caminaba y la gente se le acercaba y él les enseñaba. Entonces el maestro no paraba de enseñar. El maestro estaba bien metido a lo que él a lo que él había venido, mejor dicho, a lo que él había venido. Él no paraba, sino que la gente venía, le preguntaba cualquier cosa y el maestro les enseñaba. Eso es algo de ejemplo para nosotros, amados hermanos, estar siempre preparados, porque hay mucha gente que va a querer respuestas para muchas preguntas en la vida y nosotros tenemos que estar preparados para contestar y para enseñar. Y nuestro maestro y nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo. Y dice que llega, ¿verdad?, a donde está Mateo. Y voy a dejar aquí a mi hermano René que empiece con lo que pasa en este bello encuentro. Amén, mis amados hermanos. Qué bonita introducción la que está dando mi hermano Dani. Entonces, mis amados hermanos, algo que podemos nosotros rescatar bastante de este pasaje hermoso es que el llamamiento de Mateo es un claro ejemplo del que el Señor no hace acepción de personas. ¿Y qué podemos decir nosotros con acepción de personas? Bueno, a veces los fariseos, ellos hacían acepción de personas. Para ellos, unos eran más santos que otros. Entonces, pero para Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, vino a cambiar todas estas cosas. Todos tenemos ese mismo valor delante de Dios. Entonces, cuando el Señor se acerca a Mateo, un cobrador de impuestos que el mundo, los ciudadanos lo miraban con malos ojos, como explicaba un poquito mi hermano Dani, porque era cobrador de impuestos. Y es que muchos en su labor oprimen al pueblo, ya sea como hoy en día, ya sea policías o muchas personas que tengan un puesto de trabajo donde tienen esa autoridad. Algunos abusan, pero bien, hay que rescatar también que hay otros
que tienen un buen corazón, que hacen las cosas correctas como lo dice la ley. Entonces, probablemente Mateo era uno de estos que seguía al pie de la letra, cobraba justamente, no añadía y ni quitaba. Entonces, cuando llama a Mateo, vemos este claro ejemplo de que no hay esta acepción de personas. Dios puede llamar a su obra, a trabajar en su labor a quien Él le plazca. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, Dios conoce los propósitos. Si nosotros vamos un poquito atrás y vemos a Jeremías, Jeremías le dice al Señor, Señor, yo soy un niño. Entonces vemos a que está llamando a un niño, pero él sabía el propósito y sabe los planes que tenía para con él. Entonces el Señor conoce los corazones. La palabra sígueme, cuando el Señor le dice sígueme, ¿qué significa la palabra sígueme? Bueno, en inglés significa follow me, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué dice sígueme? Del término seguir. Ir una persona o cosa detrás o después. Ir una persona o cosa detrás o después de la otra. Jesús estaba invitando a Mateo a que fuera detrás de él, a que siguiera sus enseñanzas, a que siguiera esa gran labor que era rescatar al mundo nuevamente. Entonces, esa invitación que le estaba haciendo es que fuera tras sus enseñanzas, tras su ministerio, que lo acompañara en su labor. Entonces, y esa reacción que tiene Mateo, que al momento cuando Jesús le dice, sígueme, vemos la actitud de Mateo, que dice que se levantó. Al momento se levantó, dejó ahí su mesa y se levantó y le siguió. Es un pasaje algo similar a lo que pasó con Pedro. Cuando se encuentra ya en la barca diciéndole Jesús, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Pedro se dedicaba a la pesca, entonces, pero cuando siente ese llamado y le dice sígueme, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo, hermano Dani, Pedro, cuando le dijo Jesús, sígueme y te haré pescador de hombres? Dejó las redes. Dejó las redes. Entonces, ahora, ¿qué yo puedo preguntar y rescatar con esto? ¿Qué es lo que siente el hombre para tomar esa decisión? Mateo deja la mesa ahí. Pedro deja las redes y le sigue. Siente la convicción del que lo está llamando no es alguien común. Es alguien que va a hacer algo especial en su vida. Entonces, el llamamiento de Mateo, cuando dice se levantó y le siguió, se fue tras Jesús, mi amado hermano. Poderoso el Señor, mi amado. Estamos viendo cómo Dios comienza a llamar a los seres humanos. Y déjeme decirle, mi amado hermano, cuando llamó a Mateo, y vamos a seguir profundizando en lo que los hermanos están hablando, Dios no lo llamó directamente a ser un apóstol. Dios no lo llamó a decirle que tú vas a escribir un libro, porque a veces así mucha gente se asusta y dice, oh no puedo predicar, no puedo. No, eso no fue así. Lo primero que cuando Dios llamó a Mateo, vio la necesidad en el corazón de Mateo. Le vio a un hombre que necesitaba ser salvo. Vio a un hombre que trataba de llenar su vacío, tal vez extorsionando a su pueblo, pero muy en lo profundo del corazón, aunque parecía una persona bien dura, tal vez sentía solo al ser odiado, mi amado hermano, por toda la población de Israel. Y por eso me llama la atención que en este caso, Mateo yo creo que se sentía indigno de seguir a Jesús. Y me llama mucho la atención cómo es el Señor que se extiende la mirada a Mateo. En otras palabras, Jesús extendiendo su misericordia a un hombre que literalmente su mirada estaba puesto en el dinero, porque como explicó nuestro hermano Daniel, al ser cobrador de impuestos, pues ellos extorsionaban, cobraban más de la cuenta, cobraban más de la cuenta. Pero me llama la atención en Marcos capítulo 2, verso 13, dice, después volvió a salir al mar y a toda la gente venía a él y les enseñaba. Cuando Jesús estaba enseñando, me llama la atención, hay un punto como que para ahí. Deja la enseñanza, deja de seguir ya explicándoles las buenas nuevas del reino a la gente que le estaba siguiendo. Y dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. Leví, como explicamos también, es Mateo, la misma persona.
y nos relata que es hijo de Alfeo, su padre, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Me motiva esta palabra, seguir. Mi hermano René lo tradujo y lo dijo que se dice follow me en inglés. Pero seguir, mi amado hermano, en aquel tiempo, recuerde que Jesús era uno de los maestros, ¿ok? Cuando un maestro muy poco le decía, sígueme a un discípulo, y quiero llevar a los tiempos históricos, al maestro tenía que demostrarle un discípulo que realmente era capaz de seguirle. Porque mire, mi hermano, esto estaba interesante. Un maestro no se disponía a invertir en el tiempo en alguien que no era capaz, o en alguien que no se disponía realmente a servir. Él decía, no, para yo ser tu maestro, para yo ser tu tutor, tú tienes que demostrarme realmente que tú eres capaz de dejarlo todo y seguirlo. Entonces ellos entendían esto, mi amado hermano. Cuando Jesús le llama, y recuerde que ya se difundió toda la fama de Jesús, que Él era el maestro, Él era el rabí, Él era el que estaba enseñando. Y de pronto, mi amado hermano, todos los maestros, todos los rabís de la religión farisea, de todos ellos, mi amado hermano, no lo habían tomado en cuenta. Al contrario, como decimos, le habían desechado a Él por el oficio que Él tenía, por ese oficio que Él cobraba. Recuerde que Él cobraba los impuestos, pero no para la nación de Israel. Él cobraba los impuestos para la nación romana. Es algo tremendo. O sea, Él le servía, en otras palabras, para los romanos, para los opresores. Entonces, al Él cobraba los impuestos, la gente le había desechado. Pero sin embargo, cuando Jesús le dice, sígueme, esa fue la palabra que impacta y penetra el corazón de Mateo, o de Leví en este caso. Y dice que él se levanta y lo deja todo y le sigue. Y aquí está la clave. Cuando una persona se siente indigna, cuando una persona realmente cree que no es capaz de hacerlo, y de pronto alguien te dice, tú puedes, de pronto alguien te dice, tú eres capaz, o de pronto alguien te dice, yo te necesito y quiero invertir mi tiempo en ti, enseñándote en ti, transformándote a ti. Para ellos, para nosotros tal vez no tiene una contextualización así, porque nosotros vamos aquí a las escuelas. Antes no era así, mi amado hermano. Antes era realmente los estudios era para las personas que tenían, para las personas pudientes. Y como le explicaba de nuevo, los maestros muy pocos elegían, eran los alumnos que venían buscando maestros y tenían que pagar y sobre todo demostrarle. Pero en este caso vemos a Jesús, mi amado hermano, conociendo lo profundo del corazón de Mateo, le hace esta extensión, esta invitación, mi amado hermano, y le dice, sígueme. Mano Dani. Amén, amados hermanos. Es algo bien especial. Como estaba diciendo mi hermano Giovanni, ¿verdad? Que en esos tiempos los maestros no iban y le decían sígueme a cualquiera. Y se puede decir que quizás nunca le decían a alguien sígueme, sino que que los que querían ser discípulos tenían que probarse verdaderamente, tenían que pasar toda la noche esperándolos, tenían que hacer tantas pruebas para que los maestros ellos le dijeran, ok, ya vi que tú como que quieres, estás dispuesto, ok, vente, vamos, yo te voy a enseñar, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien especial y quisiera combinar todos los dos puntos que hicieron mis maestros, mis hermanos maestros, pues, mis hermanos maestros, René y Giovanni. ¿Verdad? Que como mi hermano René estaba diciendo que a Pedro, cuando el Señor le dijo, sígueme, él dejó las redes. Las dejó de una vez. En Lucas, él dice que cuando le dijo, sígueme, dice que Mateo lo dejó todo y le siguió. Que él quizás no levantó el cuaderno donde estaban apuntando las cosas, quizás dejó ahí el dinero, pero no le siguió. Y algo que dice que si Leví el día de mañana se hubiera arrepentido, hubiera dicho, mira, yo dejé mi puesto ayer, quiero regresar, no le daban su puesto de regreso. Sino que esta era una decisión que Leví, Mateo, ya sabía que una vez dejo esto, ya jamás voy a ser cobrador de impuestos, ¿verdad? Pero es algo si podemos examinar esto, Pedro, siendo pescador, tenía un trabajo que no era muy seguro, sino que ellos trabajaban la pesca, dependían de los tiempos de la temporada, cómo estaba el agua, la hora del día. Los pescadores tienen que ver todas esas cosas para ver qué parte del día es bueno para
pescar. Si los que les gusta pescar, aunque sea de hobby o de pasatiempo, saben que los pescados, si tú vas a pescar a la madrugada, ahí es cuando ellos muerden. Pero los cobradores de impuestos como Mateo tenían trabajo todo el año. Ellos trabajaban, como yo estaba explicando en el principio, él trabajaba por Herodes, trabajaba por el Imperio Romano. A él nunca le faltaba dinero, nunca le faltaba, como si lo podemos contextualizar a tiempos de hoy, el cheque no le faltaba el viernes, ¿verdad? No le faltaba quizás sus beneficios de trabajar por el gobierno, ¿verdad? Él tenía todo lo que él quería. Él tenía un buen salario. Pero aquí es algo bien especial para que nadie diga que, bueno, Pedro era pescador y, él es pobre. ¿Cómo no va a dejar eso? Aquí estamos hablando de un hombre que tenía dinero, que tenía, o sea, él por lo menos tenía su salario ya fijo, que nadie se lo quitaba, no tenía preocupación, pero él decidió seguir al maestro. Cuando el maestro pasa y le dice, sígueme, él lo deja todo, no importando lo que le iban a decir los del gobierno, no importando lo que le iban a decir quizás sus compañeros, sino que él simplemente dejó todo, dijo, ya aquí yo lo dejo todo y me voy. Porque, y si quiero un poquito solamente ahora a lo espiritual, amados hermanos, que verdaderamente cuando el Señor nos llama a seguirle, es tiempo de dejarlo todo. Muchas veces, y mi hermano, yo lo hablo por experiencia, a veces tenemos que dejar hasta los amigos, que después te andan llamando, que por qué no sales, que por qué no hablas, que eres un mal amigo, que ya no quieres salir con ellos. Pero, amados hermanos, tenemos que dejarlo todo, incluyendo quizás a los amigos, para que ya no caigamos en las mismas cosas, sino que tenemos que nosotros dejarlo todo y estar bien seguros que vamos a seguir al maestro. Entonces, Lucas no se queda ahí. Ahora vamos a entender que Lucas invita al maestro a su casa. ¿Por qué? Mateo invita al maestro a su casa. Mateo, porque esto era un gran honor. No era cualquier cosa que un maestro de la ley, o un maestro, ¿verdad? Llegar a las casas de la gente. No era cosa normal, sino que esto era algo de celebrar. Y Mateo le dice a Jesús, llega a mi casa que ahorita te voy a preparar un banquete. Vamos a celebrar porque recibí un maestro hoy. Y ahora el maestro va a llegar a mi casa y yo voy a comer con él. Pero por eso vemos ahora también que él invita a sus compañeros de trabajo, porque dice aquí en la palabra que también habían muchos otros cobradores de impuestos. Y aparte de eso, él invita a sus amigos, porque dice ahí, vamos a ver y vamos a entender después, los pecadores. Que dice que había muchos pecadores y cobradores de impuestos. Él invita a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y hace un gran banquete. Aquí ya estamos entrando a lo que es la tradición judía, que ellos tenían que invitar, cuando habían un banquete, tenían que invitar a sus familiares, a los amigos, a los compañeros, o si no era una ofensa a ellos. Pero aquí vemos que Jesús no rechaza la invitación, ¿verdad que no, hermanos? Sino que dice que él se sienta y come con él. Y quisiera ver qué mis hermanos tienen que decir de esto. Amén. Bueno, cuando viene aquí, ya que le hace la invitación, como dice mi amado hermano Dani, acontece una de las cosas que siempre me ha sorprendido y me ha enseñado acerca de lo que fue el ministerio de Jesús, que Jesús, él se sentaba con pobres, con maestros, con ricos, o sea, con pecadores. Entonces, y para él no había ningún problema hacer esto. Entonces, vemos aquí que dice que una vez ya ellos ahí en la casa, dice que habían venido muchos publicanos y pecadores que se sentaron juntamente a la mesa a compartir con Jesús y sus discípulos. Entonces, nace esto en los fariseos que comenzaron a murmurar que por qué un maestro o Jesús, ¿verdad?, se sentaba juntamente con pecadores, con publicanos, y que para ellos esto era fuera de lo que es la ley, ¿verdad? Entonces, viene una de las revelaciones que le da Jesús aquí
diciéndole en el versículo 12, diciéndole, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, ¿qué podríamos decir con esto, verdad? Entonces, que hay personas que vemos que Jesús sabe perfectamente los que están enfermos. Jesús ya lo sabe. Ahora, pero muchos viven enfermos, pero no reconocen la necesidad del médico. No reconocen la necesidad de que necesitan un médico para ser sanados. Aunque Dios está interesado en todos, Jesús estaba interesado en todos, pero no todos reconocían que necesitaban al médico de médicos, ¿verdad? Entonces, la necesidad que tenía estas personas que le llamaban, los fariseos le llamaban pecadores y publicanos, Jesús sabía la necesidad que tenían estos, que ellos necesitaban ser sanados, necesitaban ser instruidos, también necesitaban ser rescatados para el reino de Dios, pero ellos no entendían esto. Entonces, el trabajo que vino a hacer Jesús es ese mismo trabajo que nosotros debemos continuar. Nosotros no debemos hacer acepción de personas porque todos son bienvenidos en el reino de Dios, mi hermano Giovanni. Sí, mi amado. Qué bueno. Me llama la atención de nuevo cuando una persona está agradecida en lo que mi hermano Dani estaba hablando. Me gusta un poquito, voy a hablar un poco de lo que Lucas dice, ya que Lucas investiga un poquito más profundo. Y me llama la atención porque el libro de Mateo acreditamos que lo escribió él. Y él no da tantos detalles, ¿sabe? Él no dice dónde era la casa o dónde estaban comiendo, pero Lucas lo describe. Y Lucas dice que él le hizo banquete en la casa de Mateo, en la casa de Leví, como quiero que usted hablar esos dos términos para que usted vaya relacionándose. Y como ya dijimos, pues publicano significa cobrador de impuestos, era el nombre público, el nombre que le daban a todos los que cobraban los impuestos. Y cuando él llama a Jesús prácticamente, o le invita a su casa, le abre, vemos nosotros claramente si lo podemos aplicar a una persona que tiene un encuentro personal con el Señor. Si nosotros nos vemos en Apocalipsis, dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, aunque ahí se está refiriendo directamente a la iglesia. Y dice, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Y vemos aquí que Jesús lo que dijo en el Apocalipsis literalmente lo hizo aquí con Mateo. Dice, y le vi y dejándole todo se levantó y le siguió, le comenzó a seguir. Y el 29 dice, y Leví le hizo gran banquete, estoy leyendo en Lucas capítulo 5, 29, y le hizo gran banquete en su casa. Después de tener un encuentro, ¿quién no va a querer llevar a casa a Jesús? No le puede dejar. Pero me llama la atención y dice, y había mucha compañía de publicanos, ¿sabe? Mucha compañía de cobradores de impuestos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Quiénes eran los otros? Los fariseos lo describen así. Dice el 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Me llama la atención, Dani y René aquí, que los fariseos no le dijeron al maestro. Ellos no se atrevieron a contestar al maestro, sino comienzan a cuestionar a los seguidores del maestro, ¿sabe? Yéndose a la parte débil. Es lo mismo cuando hay cosas que a veces hace el pastor, la gente no se va directo al pastor. Comienzan a murmurar con el hermano que está al lado. ¿Por qué el pastor está haciendo eso? ¿O por qué? Vamos a ir entendiendo las cosas, cómo a veces funciona la gente que se deja usar al enemigo. Los fariseos, esta religión fue dejada usar por el enemigo, porque no entendían. ¿Sabe? Jesús lo estaba viendo como un hombre que le atreve a seguir, lo deja todo, y los fariseos no lo ven así. Cuando Mateo lo siguió a Jesús, estamos viendo un cobrador menos. ¿Sabe? Un cobrador menos de impuestos, un explotador menos de impuestos. Pero ellos no querían, ellos preferían verle en la condición que estaba, aunque estaban siendo oprimidos, pero que no se sentía digno. Ahora, como usted está hablando de la tradición, pues ya explicamos antes, el sacerdote o el maestro, ellos con un leproso, con una mujer, era pecado, mi amado hermano, sentarse. Y aquí están cuestionando, ¿sabes? Dice, tu maestro dice que es maestro, Jesús está diciendo que es el Dios que él puede, pero sin embargo está comiendo con pecadores porque entendían ellos que ellos se contaminaban al hacer eso. Y no es así, mi amado hermano. Y me motiva esto, porque los discípulos no tienen que contestarle, se quedaron callados.
Pero ahí salta realmente el maestro. Recuerde que el maestro es un instructor y cuando el discípulo no puede, el maestro enseña. Y le dice estas palabras a ellos. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando me motiva esto, cuando me entiendo esto, mi hermano, me motiva para nosotros entender, como Jesús mismo lo dijo, que los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Y aquí de nuevo está diciendo que Jesús vino por los injustos, por las personas que se creen injustas. Ahora Jesús los justifica, pero ahora, ¿qué significa prácticamente? ¿Por qué Jesús no puede comer con un fariseo? Porque los fariseos se presentaban como que ellos no necesitaban perdón. Ellos no necesitaban misericordia. Ellos no necesitaban nada de Dios. Y por eso, mi amado hermano, el que necesita de Dios, el que se cree realmente que es pecador, que no es digno, con ese se sienta Jesús. Amén. Con ese se sienta a comer en un banquete. Con ese es el que Jesús comparte de día y de noche. Pero con los que se creen que no tienen pecado, que son perfectos, mi amado hermano, Jesús le dice, no he venido realmente porque se cree sano, sino yo vine por los que realmente reconocen que son enfermos y los que tienen necesidad de médico. En otras palabras, yo soy el médico por excelencia. Vemos aquí, mi amado hermano, cómo Jesús de un principio, desde un momento, le comienza a dar seguridad a Mateo. Seguridad en realmente que él le llamó porque conocía el corazón de él, le conoció, le llamaba porque realmente él sabía que Mateo le iba a responder también. Que Mateo literalmente lo dejó todo, como dijo mi hermano Dani, con la intención de no volver atrás. Con la intención de no volver, porque lo que le hacía pecar prácticamente era el cargo que tenía en el trabajo. Y ahora, mi amado hermano, aquí voy a entrar un poquito si aplicamos al tiempo de ahora. Porque a veces, hermanos, nos han preguntado. Una vez hubo un hermano que trabajaba de security en una barra. Dani, René, no sé si se acuerda cuando ministraba en una célula. El varón decía, pues yo no le puedo servir al Señor porque yo trabajo en una barra. Y yo me acuerdo, no sé si se acuerda, le pusimos el ejemplo de Mateo y le dije, pues bueno, si tú decides seguir al Señor, pues tienes que dejar esa barra. Porque no vas a poder servirle, porque en ese lugar tú estás contaminando a la gente, vendiendo licor, usted ve, y aún tú mismo. Pero me motiva aquí, mi amado hermano, y de nuevo me confirma, como dijo Dani, a veces cuando nosotros sentimos llamado, cuando Dios literalmente llama, porque me gustó mucho como dio la explicación un maestro a nosotros, nos dijo cuando el llamado no solamente es tuyo, cuando Dios te llama, pero también Dios te pone la gracia para que acepte el llamado y respondas. ¿Sabe? Todo, por eso que la salvación todo es del Señor. Porque aunque el Señor nos llame, el hombre no tiene la capacidad para reconocer el llamado. Y aún ahí Dios se mete, mi amado hermano, a través del Espíritu Santo y nos da ese poco de gracia para que aceptemos el llamado. Y yo me acuerdo que este varón no quiso seguir a Jesús. Humanamente él lo vio, mi amado hermano, de esta forma y dijo, no, ¿sabe? Ese es mi sustento. Ese es mi trabajo, como dijo Dani. De aquí está mi cheque todos los días. Eso es lo que sé hacer. Y ahora de nuevo entendiendo la palabra le podemos decir que no escuchó el llamado del Señor. No escuchó el sígueme. No escuchó el sígueme. Aunque el Señor le estaba diciendo a través de nosotros que llevamos la palabra, sígueme. Y nosotros, me acuerdo, en la fe, en la creencia, decía, mi hermano, si tú le sigues al Señor, Él te va a proveer. Él te va a hacer. Nosotros le dábamos esa palabra de promesa. Nosotros le dábamos esa palabra de que Dios iba a tener cuidado de él. Pero como dijo, él prefirió quedarse cobrando los impuestos, si podemos llamar aquí. Pero vemos, mi amado hermano, como una persona que realmente acepta ese llamado profundo de parte del Señor, a él, Mateo, no le importó dejar todo. Y al contrario, no se sintió culpable porque mejor le hizo un banquete y le dijo, gloria al Señor que lo deje todo. Esto se merece hacer un banquete. Se merece darle lo mejor de mi casa para que yo pueda glorificar al Señor. Mi hermano Dani. Amén. Son unos puntos bien hermosos, hermanos, que nosotros estamos tocando hoy, ¿verdad? Es palabra de Dios, verdaderamente, para los que quieren o han escuchado el sígueme, pero quizás están indecisos. Les decimos, amados hermanos, si escuchan el sígueme, vaya, déjelo todo y siga al maestro, ¿verdad? Y como estábamos diciendo aquí, Jesús estaba sentado con los pecadores y más colectadores de impuestos
o de tributos, ¿verdad? Y aquí la gente, los fariseos, mire hermano, esto cómo está. Los fariseos le decían pecadores, se puede hacer el argumento que quizás eran gente que comían las comidas que no debían comer por la ley, pero Jesús no hubiera estado ahí si estuvieran comiendo cosas que no estaban en la ley, porque Jesús, como dice la palabra, Él vino a cumplir la ley, o sea, no iba a comer algo que la ley prohibía, sino que estos eran gente, los pecadores cuando dice, eran gente que ya no iban a la sinagoga, ya no seguían los ritos, no hacían lo que los fariseos les mandaban, sino que ellos vivían la vida como lo que hoy conocemos un mundano. Vivían una vida así, sin Dios, separado de la iglesia. En ese tiempo, claro, la sinagoga. Ellos vivían una vida completamente diferente. Pero aquí el Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo, amados hermanos. Y ahora, ¿por qué es que estos fariseos rechazaban tanto a estos hombres? Recuerde, amados hermanos, que nuestro maestro vino aquí a enseñar cómo se interpreta los salmos, la ley, los profetas. Para enseñarnos vino él. Y aquí vamos a ver unos salmos que nosotros conocemos. Los fariseos lo conocían, pero lo malinterpretaban. Y quizás nosotros en estos días los malinterpretamos. Y después se los voy a explicar. Léase Salmo 1:1. La gente, ellos malinterpretaban esto, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O mejor dicho, en las más correctamente en los nuevas traducciones dice, ni en silla de escarnecedores se sienta, ¿ok? En otras palabras, no se sienta con pecadores. El 119:63, compañeros soy de todos los que temen, de los que temen y guardan tus mandamientos. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, estos fariseos habían malinterpretado, como muchos verdaderamente malinterpretan estos versículos. ¿Por qué lo digo? Porque estos versículos hablan de que uno no se debe influenciar de los otros. Uno cuando quizás tiene, puedo decir, el compromiso de juntarse con alguien que quizás no es creyente, no debe ir y dejarse influenciar por las cosas mundanas que ellos hacen, sino que nosotros cuando nos sentamos con ellos, quizás un familiar, quizás un amigo, nosotros como nuestro Señor Jesús nos mandó, debemos ser la luz a ellos. Aquí el Señor Jesús estaba poniendo esto en práctica, porque estos hombres pensaban que la Biblia dice que yo no me tengo que juntar con nadie que no va a la sinagoga, y si no va a la sinagoga yo los rechazo y me hago a un lado de ellos. Así los fariseos lo interpretaban, pero Jesús dijo, no es así, sino que yo cuando me siente con ellos se tienen que ver algo diferente. Por eso dice que él dice que los llamaba al arrepentimiento. Y ahora, muchas veces también la gente malinterpreta eso, porque dicen ellos, yo voy al party porque yo soy la luz y la gente me va a ver, pero la cosa no es así, porque después ellos terminan siendo influenciados por la maldad de los que están haciendo los demás. Una vez mi hermano Giovanni hizo una enseñanza bien correcta y a la vez funny, porque alguien no se va a imaginar, porque él dijo, si nosotros vamos a ser la luz del mundo y verdaderamente vamos a una fiesta a ser la luz del mundo, en ese caso eso significa que cuando está tocando la música, vamos a la radio, apagamos la música y empezamos a predicarle a la gente, ¿verdad? Y eso es algo que quizás uno dice, wow, ¿quién va a hacer eso? Pero verdaderamente, si queremos que la gente se arrepienta, no se va a arrepentir solamente porque yo estoy sentado en una silla o estoy bailando con ellos, sino que verdaderamente yo les tengo que predicar el evangelio de Dios y mostrarle con la vida que hay algo diferente a lo que ellos están viviendo. Amén. Estos fariseos tenían, como mis hermanos, y me recuerda mucho a las enseñanzas donde mi Señor Jesús, que nosotros estábamos dando de capítulo 5 de Mateo al 7, que es el Sermón del Monte, donde Jesús enseñaba algo que yo repetía mucho, una justicia más allá de la justicia de los fariseos. Porque los fariseos tenían su justicia, que ellos decían que ellos hacían sus propios ritos, sus propios, ¿cómo podemos decir? Sus propios mandamientos. Ya no era tanto lo que decía la palabra, sino que lo que decía la tradición de los fariseos. Y Jesús,
aquí vino a hacer algo diferente, porque los fariseos enseñaban que si tú no ibas a la sinagoga, yo no te voy a hablar de la palabra. Si tú no ibas a hacer los ritos con nosotros en la sinagoga, yo no me puedo sentar contigo ni hablarte de lo que dice la palabra. Sino que los excluían completamente, amados hermanos. Y hoy en día, imagínense, aplíquelo hoy, que nosotros, siendo llamados a predicar el evangelio de Dios, porque la gente no llega a la iglesia y yo voy caminando por la calle, yo no les predique. ¿Cómo es eso, amados hermanos? Sino que Jesús hizo aquí la diferencia. Porque podemos entender algo, amados hermanos. Y un punto que yo estaba leyendo, muy, muy hermoso, que me impactó. Porque Jesús, cuando se sentó con ellos, les debía de estar hablando de la palabra, de algo edificante. Porque eso es lo que hacían los maestros en esos días. Que ellos, cuando se sentaban y se juntaban, ellos hablaban y se edificaban el uno al otro. Y aquí el único complaint, la única queja que los fariseos tenían era que Jesús estaba comiendo con ellos. En otras palabras, él estaba quizás comiendo como eran los ritos. Él estaba comiendo quizás, pero también estaba hablando de lo bueno. No estaba hablando nomás cosas que la gente habla muchas veces mundana que no tiene que haber, sino que Jesús estaba ahí, se sentaba y quizás él estaba enseñando y les estaba predicando y esta gente estaba escuchando y estaba bien atento. Y por eso el único complaint, el único queja que estos fariseos tenían es que él estaba sentado con ellos. Eso era el único complaint que ellos tenían. No podían levantar otra cosa. Y aquí Jesús, ya que mis hermanos lo dijeron, ¿verdad? Y ya vamos a ir cerrando. Jesús aquí declara una vez más su misión. Santo. Lo que era de Isaías 61. ¿Verdad? Lo mismo que dice Isaías 61, y lo voy a leer rápidamente. Aleluya. Isaías 61, 1 al 3. No sé si mi hermano si lo encuentra antes que yo. 61. Lo van a leer. 61, 1 al 3. La palabra dice así, mi amado hermano. 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces Jesús aquí vuelve a repetir verdaderamente que su misión no era venir por aquellos que se pensaban y creían que ya estaban salvos, como decía mi hermano, de los fariseos que ya creían que no necesitaban ser enseñados, sino que el Señor Jesús vino a aquellos que la gente decía que ellos eran pecadores, y no solo ellos, sino que la gente misma sabía que ellos andaban en pecado, y Jesús vino a darles óleo de alegría en lugar de luto, apertura de la cárcel donde ellos estaban cautivos, para sanar a los heridos, a los enfermos de corazón, de mente, de espíritu. Jesús a eso vino, y por eso Él se atrevía a sentarse con ellos, porque Él iba a alumbrarle a ellos la luz, porque Él dijo que Él es la luz, y el que le sigue nunca jamás estará una vez más en tinieblas. Por eso me encanta la última parte del versículo 13 de Mateo 9, donde esa parte dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. A la gente que necesita ayuda es que Jesús vino a buscar. Amén. A la gente que necesita arrepentirse, que verdaderamente ellos confiesen sus pecados y digan: Señor Jesús, yo te necesito. A esa gente vino a buscar el Señor. A los que están perdidos vino a buscar al Señor. Porque ¿de qué vale buscar a la gente que está sentada ahí en la misma casa? No tiene sentido. No tiene sentido que el doctor opere al que está sano, sino que tiene que operar al que necesita.
Y aquí Jesús, eso es lo que declara, que yo vine a ayudar al que necesita la ayuda espiritual. Por eso dice, vete y aprende. Esto era un dicho de los fariseos, de los maestros, que era casi como una tarea que les dejaban a la gente cuando les enseñaba. Vete y aprende lo que dice la palabra. Misericordia quiero en vez de sacrificios. No era que Jesús estaba aquí aboliendo a los sacrificios, sino que les decía, mira, como había dado en otra enseñanza, si hay algo que tienes en contra de tu hermano, si hay algo que tienes en contra de quien sea, si hay algo mal en tu corazón, vete, arréglate primero con Dios, porque eso es lo más importante, y después vienes y hace los sacrificios, porque no valía de nada que los fariseos siguieran los ritos y hacían tantas cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Como dice la palabra, que estos declaran que me profesan a mí, dicen que me aman, de labios dicen que me aman, pero sus corazones están lejísimos de mí, dice el Señor. Eso es algo bien importante. Y hasta aquí, hermanos, vamos a dejar a mi hermano René que haga una oración. Por aquí, que hay un amigo que está escuchando, un Mateo, un Leví. Y recuerde, algo que yo también quería tocar rápidamente, Mateo, Leví, era su nombre judío. Pero después el Señor le cambia su nombre a Mateo, su nombre apostólico, su nombre de discípulo, que a la gente, a Leví, lo veía como a un colaborador del reino de los romanos. Pero Jesús le dijo Matai, le dijo Matillahu, le dijo regalo de Jehová. Hey. Eso es lo que significa Mateo. Matillahu es en hebreo. Matillahu, Mateo, regalo de Jehová. Amén, amén. Wow, qué bonito, qué hermoso, hermanos. El nombre de Mateo, regalo de Jehová. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ha sido una gran bendición en esta hora poder compartir esta hermosa enseñanza y vamos a hacer una oración por mis amados amigos, hermanos que nos están escuchando, que están necesitando esa fortaleza espiritual y tal vez hay un Mateo ahí que nos ha escuchado, que ha dado el sí al Señor y le ha seguido y que tal vez está atravesando dificultades, pero usted aceptó, le dijo, y usted se levantó de esa mesa y le siguió, y ahora el Señor está con usted. No tema, el Señor está con usted y el Señor le va a dar esa fuerza en esos momentos difíciles. Padre, en esta hora te doy la gloria a ti, la honra a ti, porque tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad en esta noche, en esta tarde, Señor, de poder ser partícipe aquí con mis hermanos, Señor, de poder llevar esta hermosa enseñanza al pueblo, Señor, a nuestros hermanos, amigos, a nuestros oyentes que siempre nos escuchan, Padre Santo. Yo te pido, Padre amado, que le bendigas a ellos, que ahí donde están, Padre amado, tú les des fortaleza, Padre, les des ayuda espiritual, Padre, en cualquier área de su vida que ellos la estén necesitando, los que están atravesando, Padre amado, por ese desierto, Padre. Yo te pido que tú les auxilies, Padre, los capacite, los prepare, Señor, para el siguiente paso, Padre amado. Te pido, mi Dios amado, que sigas bendiciendo a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la iglesia, Padre amado, que les bendigas, les guardes, les dé fuerzas, Padre, cada uno de los líderes, Padre, todos los maestros, Padre amado, que les bendigas de manera especial, Padre Santo. Bendice también a la mamá de mi hermano Giovanni que nos escucha en Ecuador, Padre amado. Enviamos una bendición especial a ese país, Padre amado, que tú le bendigas, le guardes y bendigas toda su casa, Padre amado. En el nombre de Jesús, la familia de mi hermano Dani, Señor, bendíceles en México, Padre amado. De igual manera, Señor, bendice mi familia en Honduras, que reciban esa bendición especial que solo viene de parte de ti, Padre. En esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y recuerde siempre que Cristo les ama. Amén. Dios les bendiga.